Estamos de vuelta en esta edición de CNN Chile Radio, día viernes, 9 de la mañana con 2 minutos y vamos a la primera conversación del día. Estamos en contacto con Juan Pablo Valenzuela, él es director del CIAE de la Universidad de Chile, académico, y el CIAE, para quienes no saben, es el Centro de Investigación Avanzada en Educación. Juan Pablo, yo le quiero agradecer la comunicación a esta hora de la mañana. Vamos a hablar de CAE, de las declaraciones del ministro Quirós y por supuesto de la situación actual de la educación superior. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, José Miguel. Muchas gracias por la invitación y un agrado estar contigo esta mañana. Muchas gracias por su tiempo, Juan Pablo. Lo primero que quisiera preguntarle en términos generales, ¿cómo ha visto toda esta discusión por el tema del CAE, el cobro de la deuda, las declaraciones cruzadas entre gobiernos, etcétera? ¿Cuál es su visión general del tema? Bueno, lo que yo creo que fue desafortunada la política del gobierno anterior en el sentido que generó unas expectativas no cumplidas de este no cobro generalizado que iba a haber del punto de vista de este mecanismo que ha sido bien relevante, aunque con muchas tensiones y discusiones para poder haber logrado aumentar la cobertura en educación. Y probablemente lo que hay en esto es un desafío enorme de la ciudadanía de que se deben pagar las deudas. Esta es una inversión relevante, un crédito con aval del Estado para los que hemos requerido el apoyo del Estado para poder estudiar la educación superior, que fue mi mismo caso, pero que después, en la medida de nuestros ingresos, debemos reembolsarlo. Claro. Y esto generó, ¿verdad?, durante los años anteriores un incremento increíble de morosidad Ah. y que hoy día lo que tenemos que encontrar, y es una responsabilidad de las actuales autoridades, encontrar una forma correcta de hacerlo, que probablemente está rayado en el tema de si es correcto o no la modalidad, pero que de verdad el objetivo debe estar ahí, en Sí. cobrar a aquellos que han recibido. Y recuerda, para todos los que nos están escuchando, que este mecanismo está sujeto a cuánto es el ingreso de las personas cuando están trabajando después de que terminan de estudiar, Juan Pablo. donde es 10% de los ingresos que uno recibe. Yo entiendo el análisis que usted hace, pero también conversando con varios expertos durante esta semana, señalan que el tema del CAE debió haberse regulado hace ya bastante tiempo y que finalmente no nos encontráramos con la situación actual que estalla esta manera en la que se está cobrando, que para muchas personas no es la correcta y de hecho hay quienes defienden que incluso se debe llegar a una iniciativa de ley donde se pueda trabajar una reprogramación y que finalmente no se llegue a vaciar cuentas corrientes, como ha sido lo que ha pasado durante los últimos días. Vamos a ir a las declaraciones del ministro Quirós sobre el tema, pero antes de ello, y considerando también el planteamiento del Ejecutivo actual en términos generales, independiente del análisis que usted hacía anteriormente, ¿le parece correcto la manera en la que se ha cobrado la deuda del CAE durante los últimos días, donde hay muchas personas que derechamente acusan un vaciamiento de sus cuentas corrientes, incluso por umbrales inferiores a los que se habían definido anteriormente? Me refiero al rango salarial. Por supuesto que parece completamente incorrecto la forma de hacerlo. ¿Ah? Esto de verdad es como una especie de eh, ampliación de que ciertas medidas para el tema de deudas tributarias que permite la legislación chilena, el código, hacerlo, se extiende al mecanismo del cobro del CAE, que no es un tema de un cobro tributario y que la tesorería está aplicando estas medidas en forma intempestiva. Sin Mm. embargo, la señal más relevante es que la Tesorería General de la República tiene que encontrar mecanismos lícitos para poder implementar el tema del cobro. Es decir, es una señal relevante de que todos aquellos que están endeudados con un crédito del CAE puedan estar pagándolo y no que tengamos ¿Y el estos mecanismo niveles. utilizado ahora, a su juicio, no es lícito? Yo te diría que el tema es que parece completamente incorrecto, porque Mm. está tensionado desde el punto de vista de un atributo que tiene la tesorería para cobrar deudas tributarias, y esta no es una deuda tributaria. Este es un tema de un crédito, que es lo que tiene, que lo toma con los bancos, pero como tiene el aval del Estado, una vez que rápidamente las personas no están pagando, comienzan a ser morosas, el banco ejecuta el tema del aval que le entrega al Estado y le transfiere a la Tesorería General de la República
el cobro directo con una deuda que termina siendo solo del Estado y no de la banca. Claro. Vamos a las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quirós. ¿Le parecen pertinentes cuando hace, podríamos decir, una especie de llamado a estudiar con carreras con buen retorno económico? Y a propósito de lo mismo, han surgido rankings de cuáles son las carreras mejores pagadas, por ejemplo, en el primer o segundo año de egresado. ¿Es pertinente una declaración de esas características, Juan Pablo? ¿Cómo lo ve? ¿Cuál es su análisis? Mira, yo diría que el ministro tiene dos errores, uno propio y uno del punto de vista del estudio que hace uso. El primero es que cuando se estudia con el CAE, pensemos, hay un tema, principalmente los chilenos y chilenas estudiamos con o el tema de la gratuidad, el 60% más vulnerable, y el CAE, este crédito con aval del Estado. El tema de qué es lo que estudiar es una preferencia de las personas, es un Mm, proyecto propio, e inclusive desde el punto de vista de la sociedad, podría ser que ciertas carreras que tienen unas remuneraciones más bajas, ahí están en los rankings, por ejemplo, estudiar filosofía, licenciatura en sí. filosofía, o estudiar una carrera técnica de técnico de educación parvularia, ambas indispensables desde el punto de vista de las ciencias sociales, del tema del debate, de la formación de los niños en los jardines infantiles. Es decir, las carreras son relevantes y podrían tener remuneraciones distintas que no podemos anticipar con seguridad lo que va a pasar. Piensa hoy día un joven de 18 años que dice, mira, quiero estudiar periodismo, ingeniería comercial, técnico en párvulo o técnico en turismo, no podría predecir con certeza, bueno, cuánto va a ganar en el futuro, pero cuando uno estudia con CAE, de verdad el pago es contingente al ingreso. Entonces, uno lo que va a pagar esa persona que estudió, si uno dice, mira, yo gano 800.000 pesos, bueno, el tope del pago mensual son 80.000 pesos. El pago, si gano 1,5 millones, el tope van a ser 150.000 pesos mensuales. Es decir, no corresponde que los jóvenes sean amenazados, ¿verdad? Que deberían decir, mire, trate de ver aquellas carreras que van a ser altamente rentables del tema de las remuneraciones, Ya. porque eso Mm, va a determinar si yo puedo estudiar o no, o pagar o no, porque el CAE depende de cuánto es lo que gano. Si gano mucho, puedo pagar la cuota completa, que claro. si yo menos del 10%, y si gano poco, inclusive si estoy desempleado, la cuota es cero, el 10% de cero es cero. Y otro punto muy relevante es que hay un segundo error del ministro, pero que tiene que ver con el estudio. Ese estudio de la Fiscalía Nacional Sí. Económica tiene un error estructural, ¿ah? Un error estructural porque dice y concluye que el 40% de los titulados de Chile, no de los que no, empezaron a estudiar y no terminaron, tendrían una rentabilidad privada negativa. Y eso está equivocado porque la metodología que utilizó no es la correcta que cuando se hacen esos estudios. Juan Pablo, me quiero tomar de dos cosas que usted decía anteriormente para que vamos avanzando en virtud del tiempo. ¿Es a su juicio, porque usted usó la palabra amenaza hace un rato, es a su juicio amenazante entonces el tono que usa el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, al referirse a este tema? Y a propósito también de su experiencia en educación superior, como académico, como un observador de la comunidad estudiantil toda, digamos, hace ya bastante tiempo, ¿usted cree que este tipo de declaraciones pueden eventualmente derivar en un malestar social, particularmente de la comunidad estudiantil? Por supuesto, por supuesto que genera un malestar porque los proyectos del punto de vista de los estudiantes, de los jóvenes, son proyectos de vida y eso es lo que permite el tema de la educación. Es una variable entre muchas poder predecir, bueno, cuánto podré ganar en esto, pero no está la suerte echada y lo que tendríamos, inclusive uno diría, mire, sabe que aquellos que estudian pedagogía, no piensen en no estudiarlo. Y requerimos profesores. Aquellos que piensan ser técnicos no lo estudien porque no podría ser tan rentable, no tendrían altas remuneraciones. Y requerimos muchos técnicos en Chile. Es decir, la señal que deberíamos dar es del punto de vista más bien de que las personas estudien y que aseguremos que la formación
de las carreras técnicas, profesionales y universitarias sean de altos estándares, de Obvio. alta calidad. Y el tema del pago, el pago del punto de vista de que habrían, del punto de vista de menos rentabilidad, esa no es una decisión que va a depender del estudiante, sino que del mercado educativo. Piensa tú lo que sucedió con la reforma del año 2016, que mejoró considerablemente las remuneraciones de los profesores. Mm. Los profesores estaban mal pagados y fue un acuerdo nacional de mejorar considerablemente las inversiones. Bueno, nadie estudia pedagogía anticipando si van a haber reforma o no. Lo que requerimos son suficientes Así profesores es. y bien formados. Sí, a mí, ¿sabe lo que me pasa, Juan Pablo? Lo podemos conversar a modo de reflexión, pero siento que igual hay una diferencia entre incentivar una discusión seria sobre educación superior con visión de futuro, hablar de vías de financiamiento, y otra diferente, a mi juicio, es lanzar declaraciones que son, podríamos interpretarlas como descalificativas para ciertas áreas del conocimiento. Bueno, mira, yo creo que es lo que te decía antes, el ministro cometió un error porque está determinando que las personas debiésemos escoger nuestras carreras en función de cuánto dinero vamos a ganar en vez de cuánto el aporte y lo indispensable que es para la sociedad contar con sociólogos, psicólogos, artistas, actores, actrices, tanto como profesores, asistentes de la educación. El tema del turismo en Chile tiene un potencial enorme, por lo tanto, estudiar carreras técnicas y profesionales en el área debe ser muy relevante, más allá inclusive de cuántas son las remuneraciones de hoy día. Todas las carreras, todos los proyectos son relevantes y la política pública debería asegurar de que sean de muy buena calidad y Mm. también propiciar, ¿verdad? Desde el punto de vista que tengamos unas empresas pequeñas, medianas, microempresas de altos estándares, de alta productividad, porque eso es lo que va a generar que las remuneraciones sean de mejor calidad. Yo creo que el ministro cometió un error importante y como tú anticipabas, lo que no vamos a encontrar es una comunidad estudiantil y además académica muy tensionada y probablemente muy molesta con estas declaraciones que son gratuitas. Claro, y eventualmente movilizada. Sabemos que temas como estos han generado malestar en años anteriores o décadas anteriores. Bueno, mira, esa parte yo no lo voy a anticipar, pero obviamente ya tenemos en el área de la educación y en el área de las finanzas una sociedad tensa, ¿verdad? Acabamos de ver la encuesta CEP con muy malas expectativas del futuro y el cumplimiento de los compromisos del presidente Kast. Mm. Por lo tanto, esto de verdad solo le pone unos pelos adicionales a esta sopa. Sí, quedaremos atentos a aquello. Y también a modo de reflexión, Juan Pablo, ¿usted considera que hoy día nuestro país, cuando analizamos la educación superior en términos generales, tiene una especie de problema crónico de sobreofertas de matrículas con carreras que tal vez ya no son tan valorizadas por el mercado? Allí hay un problema también y el ministro hace un punto sobre eso, convirtiendo en muchos convirtiendo en muchos casos, perdón, al CAE en una especie de trampa inevitable, digamos, para poder solventar ese estudio. Mira, son dos cosas distintas. Yo te diría que el CAE es un mecanismo de financiamiento que tiene unos problemas y que estuvo cerca de ser resuelto, pero entró muy tarde en el gobierno anterior la propuesta. Yo diría que es una propuesta que podría ser retomada para ser resuelto. Una de las cosas relevantes, como la audiencia sabe, es que hoy día lo gestiona la banca y después se lo pasa, todo el riesgo Exacto. se lo pasa al Estado, ¿verdad? Y el Estado le tiene que pagar unas tasas de interés adicionales de ese 2% más UF que cobra finalmente las personas. Lo que debería hacer es resuelto ese componente, es indispensable, pero el CAE es un mecanismo de pago contingente al ingreso cuando la mayor parte de los jóvenes están estudiando y que es relevante, es decir, es relevante compatibilizar el tema de una gratuidad parcial con este mecanismo de contingencia al ingreso del punto de vista de las carreras saturadas, bueno, cuando tú masificas el tema de la educación superior como es hoy día, antes fue la secundaria, los países no dejan de propiciar que la mayor parte vaya y siga estudiando carreras técnicas, profesionales, universitarias. Es decir, ¿cuáles son las que están saturadas? Bueno, puede ser un completo error de que podamos planificarla ex ante. Piensa tú que una de las carreras de mayor masividad es
psicología, ingeniería comercial. Bueno, Chile tiene un tema de salud mental tremendamente crítico que se agudizó más todavía en la pandemia. Eh, Tenemos suficiente demanda probablemente para los psicólogos que estamos formando en buena hora. Tenemos que encontrar los mecanismos para que puedan ser aprovechados y ser atendidos la cantidad enorme de población que requiere esa compañía. Y Los que esa ingenieros atención sea comerciales, masiva en el sistema público, perdón que lo interrumpa. pero por supuesto, o piensa tú el tema de los ingenieros comerciales. De verdad, no es que uno vaya a hacerse cargo de una empresa, sino que lo que hay son habilidades de emprendimiento, del punto de vista de alianzas público-privadas. Es decir, las profesiones son herramientas y que hoy día la evidencia mundial dice que tú vas a formarte a lo largo de la vida. Por lo tanto, es solo una etapa inicial y yo diría, no es un tema que uno vaya a determinar menos el ministro de Hacienda o nosotros cuáles son las carreras que deben estudiar los jóvenes y cuáles no. Claro, estamos conversando a esta hora de la mañana con Juan Pablo Valenzuela. Él es director del CIAE de la Universidad de Chile, académico también. Y recordemos que el CIAE es el Centro de Investigación Avanzada en Educación. Usted tocaba en la última parte de su respuesta anterior nuevamente la declaración del ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Y claro, volvemos un poco a lo que hablábamos anteriormente. En el fondo hay una declaración donde él dice: ojo con las carreras que estudian para que tengan un retorno económico en el futuro, pero paralelamente se discute, por ejemplo, una mega reforma en el Congreso que busca bajar los impuestos a las empresas, los impuestos de primera categoría, para fomentar el crecimiento y la inversión. Y de repente tal vez nos falta dar la vuelta de tuerca, que esa inversión no necesariamente, puede ser también, pero no necesariamente está enfocada en proyectos que tengan que ver con ingenieros, con lo que pasa en el norte de nuestro país o con ciertos campos de acción que en buena hora que les vaya bien. Pero la inversión también puede ir de la mano de otros campos de acción o de otras áreas del conocimiento. Por lo tanto, carreras que hoy día tal vez son consideradas de menor pago, eventualmente en un escenario de mayor inversión multiárea, podría irles bien también, digamos. O sea, podrían haber oportunidades también en esa línea. Mira, José Miguel, lo que yo te diría es que solamente para poner el marco de, en Chile, hoy día, terminar una carrera técnica, profesional y especialmente universitaria, es de alta rentabilidad. ¿Ah? El ingreso respecto, el promedio de las remuneraciones que recibe una persona que trabaja, que solo tiene cuarto medio, respecto de una que tiene, por ejemplo, la universidad, es 2,5 veces. Es de las más altas, de la mayor rentabilidad Mm. que existe en toda la OECD, hoy día, no hace 10 años atrás, 20 años atrás. Y el estudio que indica el ministro comete un serio error porque compara las personas que terminan las carreras universitarias o técnicas con respecto a los que entraron a esas carreras, entraron y no las terminaron. Esa es una comparación Exacto. completamente equivocada. La comparación correcta es, si yo termino la carrera, ¿cuánto gano respecto a que si me hubiese quedado solo con cuarto medio? El investigador Sergio Ursúa hace algunos años atrás publicó para el caso de Chile, y lo que encontró es que cuando hacía este mismo análisis que hace el tema del estudio de la Fiscalía entregado al verano, es que daba cuenta que solo el 7% de los titulados no lograba que fuera rentable, es decir, que pudiera pagar con lo que iba a ganar adicionalmente en el Mm. futuro el costo de la carrera. Por lo tanto, el estudio que cita el ministro está equivocado, Sí, le tiene entiendo el una punto. equivocada. Entonces, sí, siempre van a haber algunas carreras, qué sé yo, que no lo vayan a hacer. Como dices tú, no tenemos la bola de cristal para saberlo, pero la mayoría siguen siéndolo. Y lo clave para todos los que nos están escuchando es que cuando se comienza a estudiar una carrera, cualquiera sea, lo relevante es terminarla. El premio de mejor remuneración es solo cuando uno se titula. El premio que uno tiene si estudió de verdad 2 años de ingeniería, un año de técnico en educación parvularia, es que es un premio muy pequeñito y de verdad no se recibe esa mejor remuneración porque uno quedó a mitad del camino. Señal, cuando uno estudia y en Chile, ayudemos para que todos terminen sus carreras técnicas y universitarias. Claro, que completen el plan de estudios. Gracias, Juan Pablo Valenzuela, director del CIAE de la Universidad de Chile, por esta conversación con CNN Chile Radio. Que tenga un buen viernes y un buen fin de semana.